Hola, es un gusto poder saludarles. Bienvenidos a la primera emisión formal de este proyecto. Gracias a ti que en este momento me estás escuchando por darle la oportunidad a esta aventura que decidí iniciar. Espero que de donde quiera que estés reproduciendo este video te encuentres pasando por un excelente momento en tu día. Sin más ni más, es un placer presentarles a mi primera invitada y madrina en este proyecto. Espero que me dé toda la vibra positiva que se necesita para que esto sea todo un éxito. Ella es doctora en psicoterapia familiar y de pareja, Carla Martínez. Hola Dani, buenos días. Pues primeramente gracias por invitarme a esta sección, la primera sección de muchas que tendrás en este nuevo proyecto. Para mí es un placer acompañarte y estar aquí en tu primer programa. Mucho éxito y vamos con todo, Dani. Muchas gracias, Carla. Sabes que para mí es un honor que estés aquí y me encanta compartir contigo momentos y experiencias de vida. Pero bueno, ahora sí que a lo que venimos, al tema de hoy. Elegimos un tema muy particular. Es un tema que lo hemos vivido ahora sí que todas las personas en algún momento de nuestra vida. Abordaremos la tristeza, las diferencias y puntos en común con la depresión y por supuesto un poquito acerca del proceso de duelo. Uy Dani, este tema es muy especial porque dime, ¿quién no se ha sentido triste por lo menos una vez en su vida? Así es, sabes que he recibido varios comentarios durante esta semana en donde me pedían que tocáramos este tema y me pareció muy importante hacerlo. Les recuerdo que si desean que se haga un video sobre un tema en específico, hagan comentarios. Pero bueno, ¿qué es la tristeza, Carla? Bueno, el término tristeza es utilizado para referirse a una de las sensaciones o emociones más típicas y básicas que solemos sentir los seres humanos, el cual es un estado anímico con un alto contenido negativo en el que la persona que lo padece se siente abatida, sin ánimo de nada. Ok, o sea que en otras palabras es una emoción que podemos sentir cuando creemos que una situación es negativa para nosotros. Por lo tanto, lo que a mí me puede poner triste no necesariamente tiene que poner triste a alguien más, por lo que puedo decir que depende de cómo lo tome la persona. Así es. Por ejemplo, una persona puede sentirse triste porque está terminando una relación, mientras otra persona se siente muy feliz. No te creas, es broma. Bueno, pues tienes razón, tal vez puedes sentirse liberado, pero tienes mucha razón. Hay personas que, por ejemplo, ven las cosas de una manera muy positiva y en ocasiones podemos estar pasando por situaciones bastante similares y existe alguien que puede resolver o sobrellevarlo de una mejor forma. Así es, hay personas que se encuentran mejor preparadas para afrontar distintas situaciones. La tristeza es un sentimiento que coge todo tu ser, no discrimina. Tu postura se hace dura, el caminar es lento, hablar con palabras cortas, te cuesta expresarte. Cómo me relaciono con las demás personas, la tristeza es una emoción dolorosa. Generalmente se debe a factores externos, como una ruptura, un desencuentro, la pérdida de un ser querido, marcharte lejos de casa, de ciudad, de trabajo, etc. Cuando tienes pareja, comúnmente llamamos media naranja, y si usamos la lógica, pues depositaríamos el 50% en esa persona. Pero como estamos muy enamorados, pues nos vamos a lo grande y depositamos el 100% en esa persona. ¿Qué pasa si por alguna situación la pareja llega a una ruptura? La persona que depositó el 100% se queda vacía y la tristeza, que es una emoción que aparece comúnmente cuando hay una pérdida, se apodera de nosotros y se hace cargo de nosotros. Conforme va pasando el tiempo, esa tristeza va encontrándose con otras emociones y otras experiencias y va desapareciendo. Como todas las emociones, la tristeza suele ser temporal. Muy bien, entonces estamos hablando de una emoción pasajera, como dices, puede ser temporal. Oye Carla, ¿y qué es ahora sí que lo mejor para poder dejar esa tristeza o disminuirla para poder volver a un estado de ánimo estable?
Bueno, primeramente tenemos que aprender a ser conscientes que como seres humanos emocionales que somos, nuestra vida está en un constante encuentro con estas. No todos los días vamos a estar alegres, enojados o con tristeza. En un día podemos experimentar muchas emociones, tanto positivas como negativas. Pero lo importante aquí es saber identificar la emoción que estoy sintiendo. Uno de los recursos más eficaces de lo que dispone nuestro propio organismo para aliviar la tristeza es el llanto. Otra recomendación sería identificar el síntoma. ¿Qué me provoca esa tristeza? Claro que muchas veces solo no vamos a poder, necesitamos el apoyo de un profesional. Así es, Carla, tienes mucha razón en eso. Creo que es bien importante reconocer este sentimiento, así como los demás que podemos sentir, porque efectivamente son sentimientos los cuales ocurren por ciertos momentos y bien, somos humanos y es parte de nuestra naturaleza. A mí me gusta mucho decir que hay que vivir los sentimientos. Si te sientes feliz, ríete. Si te sientes triste, llora. Siente ese sentimiento. Carla, y otra cosa que me llama mucho la atención y que creo que es bien importante tocar. Estar triste no es lo mismo a estar deprimido, porque es bien común escuchar a las personas diciendo, ay, me deprimí este fin de semana. O por alguna razón que yo digo, vaya, es imposible que alguien se deprima y deje de estarlo de un día para otro. O si alguien puede, por favor, pásenos el tip. Así es, estamos como que muy acostumbrados al autodiagnóstico, ¿no? A utilizar el término depresión de una manera muy a la ligera, cuando realmente la depresión es muy delicada, incluso hasta se considera un trastorno emocional y se caracteriza por la pérdida de la felicidad que se venía experimentando. O sea que si se deriva de la tristeza, en algunos casos, puede llegar hasta ser crónica. Sí, yo puedo llegar a tener una depresión, por ejemplo, por haber pasado una situación desagradable, por decir, el perder a un familiar. Pero se dice que es depresión cuando ya de plano pasó el tiempo y yo sigo sin resolver esa tristeza. Además, que dejo de hacer cosas que por lo regular pues tengo que hacer en mi día a día. Cuando ya no tengo ganas de ir a trabajar, cuando no quiero ver a nadie y me encierro en mi mundo. Pero vaya, volviendo al ejemplo de hace rato, no quiere decir que porque no quise salir un fin de semana, quiere decir que estuve deprimido. Así es, si hablamos de la pérdida de un ser querido, pues estamos hablando que hay un proceso que tenemos que llevar. Si por ejemplo, supongamos que un mes, 2 meses y la tristeza sigue con una frecuencia fuerte y comienza a afectarnos en nuestros círculos sociales, familiares, laboral, por mencionar algunos, además de que la depresión en ocasiones es tratada con medicamentos, ya que tiene afectaciones en las áreas del cerebro como es el hipocampo, la amígdala y la corteza prefrontal. Claro que todo esto debe de ir de la mano con psicoterapia. Y hay que mencionar también que todo tiene su proceso. Y en el caso de la depresión tenemos que hablar sobre el proceso de duelo, el cual es un proceso que llevamos a cabo para superar este tipo de situaciones. Estas se conforman de 5 etapas y la primera etapa pues es la negación. Aquí es el hecho de negar la realidad. Nos permite amortiguar el golpe y aplazar parte del dolor que nos produce una noticia, aunque parezca una opción poco realista. Tiene su utilidad para nuestro organismo, ya que ayuda a que el cambio de estado de ánimo no sea tan brusco y no nos dañe. Es decir, que aunque nos expresemos verbalmente aceptando la información de que el ser querido ha muerto, en la práctica nos comportamos como si eso fuese una ficción transitoria, es decir, un papel que nos toca interpretar sin que nos creamos del todo. La negación no puede ser sostenida de manera indefinida porque choca con la realidad, que aún no se ha llegado a aceptar del todo. Así que terminamos abandonando esta etapa y entramos a una segunda, que es la etapa de la ira. La ira está presente, la rabia y el resentimiento que aparecen en esta etapa son fruto de la frustración que produce saber que se ha producido la muerte. El duelo produce una tristeza profunda,
que sabemos que no puede ser aliviada actuando sobre su causa porque la muerte no es reversible. En esta fase de la crisis, lo que domina es la disrupción, el choque de dos ideas, la que la vida es lo deseable y que la muerte es lo inevitable, con una carga emocional muy fuerte, por lo que es fácil que se estalle de ira. Aparece una fuerte sensación de enfado que se proyecta en todas las direcciones al no poder encontrarse ninguna solución. Aunque una parte de nosotros sepa que es injusto, la rabia se dirige contra la persona que no tiene la culpa de nada. Lo que comúnmente decimos, no busco quien me la deba, sino quien me la pague. Entramos a la tercera etapa, que es la negociación. En esta etapa se intenta crear una ficción que permita ver la muerte como una posibilidad que estamos en posición de impedir que ocurra. La fantasía de estar en control de la situación. En la negociación puede producirse antes de que se produzca la muerte o después de esta. Fantaseamos con la idea de revertir el proceso y buscamos estrategias para que esto sea posible. Aquí es donde se ofrecen las mandas, cambios radicales de conducta. En esta etapa de negociación puede encontrarse centrado intensamente en lo que tú u otras personas podrían haber hecho para evitar la pérdida o el cambio de una situación. También puedes pensar en todas las cosas que podrían haber sido y lo maravilloso que la vida hubiera sido si no fuera por estas desagradables situaciones. Entramos a la cuarta etapa, que es la depresión. En esta etapa de la depresión, que no es en sí el tipo de depresión que se considera trastorno mental, sino un conjunto de síntomas similares. Dejamos de fantasear con la realidad y volvemos al presente con una profunda sensación de vacío porque el ser querido ya no está aquí. Aquí aparece una fuerte tristeza que no se puede mitigar mediante excusas ni mediante la imaginación y que nos lleva a entrar a una crisis existencial al considerar la irreversibilidad de la muerte y la falta de incentivos para seguir viviendo en una realidad en la que el ser querido ya no está con nosotros. Es decir, que no solo hay que aprender a aceptar que la otra persona se ha ido, sino que además hay que empezar a vivir en una realidad que está definida por esa ausencia. Entonces tenemos que reconstruir nuestra realidad. Y llegando a esta etapa, la etapa final, que es la etapa de la aceptación, en el momento en el que se acepta la muerte del ser querido, cuando se aprende a seguir viviendo en un mundo en el que ya no está y se acepta que ese sentimiento de superación está bien. En parte, esta fase se da porque la huella que el dolor emocional del duelo se va extinguiendo con el tiempo, pero también es necesario reorganizar activamente las propias ideas que conforman nuestro esquema mental. ¿Qué es esto? No es una etapa feliz, en contraposición al resto de las etapas del duelo, sino que al principio se caracteriza más bien por la falta de sentimientos intensos y por el cansancio. Poco a poco va volviendo la capacidad de experimentar alegría y placer y a partir de esta situación las cosas suelen volver a la normalidad. Pero no estamos hablando de un día o dos, ¿eh? Así es, Carla. Me gustó mucho lo que mencionas. Todo esto es un proceso. Y como dices, no se trata de un día o de 2 días. Cada persona lo llevamos de distinta forma. Puede que nos quedemos en una etapa un poquito más de tiempo que otras personas. Esto depende mucho de la situación que sea la causante del duelo y de las herramientas cognitivas con las que contemos al presentarse ese momento. Y me refiero que, por ejemplo, no es lo mismo pues un duelo de un proceso de muerte, por ejemplo, o al de finalizar una relación, dependiendo de ciertos factores, por ejemplo, pues la edad. No es lo mismo a lo mejor terminar una relación a los 15 o 16 años, en donde tal vez es la primera o segunda relación, que un duelo de una pareja que ya tiene hijos, que estuvieron por bastante años juntos. Todo depende de cómo sean los hechos por los que se está pasando, cómo se están viviendo.
Depende de todo esto la manera en la que se debe resolver o afrontar el problema. Muchas personas acuden a pedir consejos a sus amigos que lo han resuelto de alguna o de otra manera. Y puede ser, pero al tomar esta elección es básicamente echarnos un volado al aire, puesto que no todas las situaciones son iguales. Digo, si fuera así de sencillo, creo que tendríamos hasta un manual de unos cuantos pasos para poder salir adelante de cada duelo distinto o de cada proceso. Así es, tienes mucha razón, no es una receta. Es un mundo de diferencia lo que pasa cada persona frente a un duelo. ¿Por qué? Porque cada persona estamos hablando de los apegos que tenía con esa persona, las ideas, la frecuencia de interacción, los mandatos familiares, el lugar que ocupaba, entre otras cosas. Es un mundo de diferencia. Así es, Carla. Bueno, Carla, ¿y qué recomendaciones podemos hacerle a las personas que nos están escuchando y que tal vez están pasando por una situación que conlleve todo lo que hemos comentado? Bueno, yo les puedo recomendar que traten de no vivir en el pasado. Actualmente vivimos muy rápido, que no nos damos tiempo de estar en el aquí y el ahora. No se aprovecha a quienes se tiene en el momento, lo que se tiene en el presente, como es el trabajo, los amigos, la pareja, el tiempo libre. No busques lo que te falta, aprovecha lo que tienes, porque después aparece lo que nos hace falta de esa persona, ¿verdad? El tiempo, lo que no hicimos, y llegan las culpas. Y de aquí empieza a provocarse la ansiedad y por lo tanto viene acompañada de tristeza. Es bien importante eso que dijiste y tienes mucha razón. Siempre estamos viviendo en que me falta, tengo que terminar este proyecto para iniciar otro, como si la vida se tratara de seguir ciertos pasos o que todos debemos concluir o que todos debemos pasar, pero pues no, cada quien tenemos que estar viviendo nuestro presente y aprovechar a las personas, aprovechar los momentos por los que estamos viviendo y como dices, hacerlo, no quedarnos con el qué pasaría, y si pasa esto. No, creo que no debemos de estar viviendo en el hubiera o en el ojalá que más adelante, sino ahorita qué puedes hacer y aprovecharlo. Carla, se nos está agotando el tiempo. ¿Cuál es tu conclusión o comentario para las personas que nos están escuchando? Ay, pues daría muchas conclusiones, ¿verdad? Pero pues como estamos oyendo, se nos está acabando el tiempo, ok. Voy a concluir con esto, de que no estamos educados para trabajar e identificar las emociones. Si detectas un cambio anímico negativo o que no te permite tener una vida funcional, acude a apoyo terapéutico. No tener miedo a trabajar las emociones. Cuando te des el tiempo de conocerte a ti mismo, la vida será más ligera. Vive las emociones, tanto positivas como negativas, pero actúa. Busca fuentes de bienestar. Bien, yo por último, solo quiero decirte a ti que nos estás escuchando, que sea cual sea la situación en la que estés, recuerda que no estás solo, que cuando el cielo se encuentra más oscuro, es señal de que el sol está por salir. Ese hermoso sol que te aclarará el camino que debes recorrer. De esta manera concluimos. Muchas gracias, Carla, por tu tiempo. Gracias por ser mi primera invitada y espero que esta sea la primera de muchas colaboraciones que podamos tener durante este proyecto. Carla, ¿algún número en el que te puedan contactar o redes sociales en donde te puedan seguir? Claro que sí, no, pues gracias a ti por pensar en mí para este primer programa y a todos los que nos acompañaron y tengan alguna duda, me puedes contactar al número de celular 656-129-1158 y en Facebook, doctora Carla Martínez. Espero que tengas un excelente día y no olvides que no es sano normalizar una emoción negativa. Muchas gracias por habernos escuchado. Espero que te haya gustado esta primera emisión. Regálame un pulgar arriba y suscríbete a este canal para que seas la primera persona en escuchar la próxima intervención. También te pido
que si hay algún tema que te gustaría que expusiéramos, por favor lo escribas en los comentarios para poder hacer la selección y empezar a desarrollar el tema. Y por último, en la parte superior derecha del video aparecerá un icono. Dale clic y ayúdame contestando la encuesta para elegir el nombre del proyecto. Sin más ni más, finalizamos y hasta el próximo lunes.